Creed en sus profetas. Martes 14 de marzo 2023. Nehemías 12. Sacerdotes y levitas en días de Jesúa. Estos son los sacerdotes y los levitas que volvieron con Zorobabel, hijo de Salatiel, y con Jesúa: Seraías, Jeremías, Esdras, Amarías, Maluc, Atús, Secanías, Rehum, Meremot, Ido, Ginetonc, Abías, Mijamim, Maadías, Bilga, Semaías, Joyarib, Jedaías, Saluc, Amoc, Hilquías y Jedaías. Estos eran los jefes de los sacerdotes y sus hermanos en los días de Jesúa. Los levitas: Jesúa, Binui, Cadmiel, Serebías, Judá y Matanías, quien juntamente con sus hermanos estaba a cargo de los salmos de acción de gracias. Bacbuquías y Uni, sus hermanos, estaban frente a ellos en sus ministerios. Sacerdotes en días de Joyaquín. Jesúa engendró a Joyaquim, Joyaquim engendró a Eliasib, Eliasib engendró a Joyada, Joyada engendró a Jonatán y Jonatán engendró a Jadúa. En los días de Joyaquim, los sacerdotes jefes de casas paternas fueron Meraías de la casa paterna de Seraías, Ananías de la de Jeremías, Mesulam de la de Esdras, Joanán de la de Amarías, Jonatán de la de Melicú, José de la de Sebanías, Atna de la de Arim, Elcai de la de Merayot, Zacarías de la de Ido, Mesulam de la de Ginetón, Sicri de la de Abías, de la de Miniamín, Piltai de la de Moadías, Samúa de la de Bilga, Jonatán de la de Semaías, Matenai de la de Joyarib, Uzi de la de Jedaías, Calai de la de Salai, Eber de la de Amoc, Asabías de la de Hilquías y Natanael de la de Jedaías. Jefes levitas hasta los días de Jadúa. Los jefes de las casas paternas de los levitas y de los sacerdotes, en los días de Eliasib, de Joyada, de Joanán y de Jadúa, fueron inscritos hasta el reinado de Darío, el persa. Los hijos de Leví, jefes de casas paternas, también fueron inscritos en el libro de las crónicas, hasta los días de Joanán, hijo de Eliasib. Los jefes de los levitas eran Asabías, Serebías y Jesúa, hijo de Cadmiel, y sus hermanos que se colocaban frente a ellos, un grupo frente a otro, para la alabanza y acción de gracias, conforme al mandato de David, hombre de Dios. Matanías, Bacbuquías, Obadías, Mesulam y Talmón y Acub eran los porteros que montaban guardia en los almacenes junto a las puertas. Ellos sirvieron en los días de Joyaquim, hijo de Jesúa, hijo de Josadac, y en los días del gobernador Nehemías y del sacerdote y escriba Esdras. Dedicación de la muralla de Jerusalén. Para la dedicación de la muralla de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos sus lugares, a fin de traerlos a Jerusalén para celebrar la dedicación y la fiesta con alabanza y cánticos, con címbalos, liras y arpas. También fueron reunidos los hijos de los cantores de la región de alrededor de Jerusalén, de las aldeas de los de Netofa, de Bet-Gilgal y de los campos de Geba y de Asmavet, porque los cantores se habían edificado aldeas alrededor de Jerusalén. Los sacerdotes y los levitas se purificaron y purificaron al pueblo, las puertas y la muralla. Después hice subir a los principales de Judá sobre la muralla y puse 2 grandes coros de acción de gracias. El primero iba sobre la muralla hacia el sur, hacia la puerta del muladar. Tras ellos iban Osaías y la mitad de los principales de Judá, y Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías, de los hijos de los sacerdotes, llevaban las trompetas. Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, hijo de Asaf, y sus hermanos, Semaías, Azareel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Anani, iban con los instrumentos musicales de David, hombre de Dios, y el escriba Esdras iba delante de ellos. A la puerta de la fuente subieron directamente por las escalinatas de la ciudad de David, por la cuesta de la muralla, pasando la casa de David hasta la puerta de las aguas al oriente. El segundo coro de acción de gracias iba hacia el norte. Tras él iba yo con la mitad del pueblo, sobre la muralla, pasando por la torre de los hornos hasta el muro ancho, y pasando por la puerta de Efraín hasta la puerta antigua, la puerta del pescado, la torre de Ananeel, la torre de Amat y la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Después los 2 coros se detuvieron en la casa de Dios, y yo y la mitad de los dirigentes conmigo, y los sacerdotes Eliaquim, Maaseías, Miniamín, Micaías, Elioenai, Zacarías
y Ananías con trompetas. Lo mismo Maaseías, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanán, Malquías, Elam y Eser. Los cantores entonaban su canto bajo la dirección de Israhías. Aquel día ofrecieron muchos sacrificios y se regocijaron, porque Dios les había dado gran alegría. También se regocijaron las mujeres y los niños, y el regocijo de Jerusalén se oía desde lejos. Aquel día fueron puestos hombres a cargo de las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos, para juntar en ellas de los campos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y los levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y a los levitas que realizaban el servicio. Así cumplieron la ordenanza de su Dios y la ordenanza de la purificación. También los cantores y los porteros hicieron conforme al mandato de David y de su hijo Salomón, porque desde el tiempo de David y de Asaf, desde tiempos antiguos, había directores de los cantores para cantar alabanzas y salmos de acción de gracias a Dios. En los días de Zorobabel y en los días de Nehemías, todo Israel daba a los cantores y a los porteros las porciones correspondientes, cada cosa en su día. Ellos consagraban sus porciones para los levitas, y los levitas consagraban la porción para los hijos de Aarón. El conflicto de los siglos. Capítulo 1. El destino del mundo predicho. Mirad al Rey del cielo derramando copioso llanto. Ved al Hijo del Dios infinito turbado en espíritu y doblegado bajo el peso del dolor. Los cielos se llenaron de asombro al contemplar semejante escena que pone tan de manifiesto la culpabilidad enorme del pecado y que nos enseña lo que le cuesta, aún al poder infinito, salvar al pecador de las consecuencias que le acarrea la transgresión de la ley de Dios. Dirigiendo Jesús sus miradas hasta la última generación, vio al mundo envuelto en un engaño, semejante al que causó la destrucción de Jerusalén. El gran pecado de los judíos consistió en que rechazaron a Cristo. El gran pecado del mundo cristiano iba a consistir en que rechazaría la ley de Dios, que es el fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. Los preceptos del Señor iban a ser menospreciados y anulados. Millones de almas sujetas al pecado, esclavas de Satanás, condenadas a sufrir la segunda muerte, se negarían a escuchar las palabras de verdad en el día de su visitación. Terrible ceguedad, extraña infatuación. 2 días antes de la Pascua, cuando Cristo se había despedido ya del templo por última vez, después de haber denunciado públicamente la hipocresía de los príncipes de Israel, volvió al monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos, y se sentó entre ellos en una ladera cubierta de blando césped, dominando con la vista la ciudad. Una vez más contempló sus muros, torres y palacios. Una vez más miró el templo que en su deslumbrante esplendor parecía una diadema de hermosura que coronara al sagrado monte. 1000 años antes el salmista había magnificado la bondad de Dios hacia Israel porque había escogido aquel templo como su morada. En Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Escogió la tribu de Judá el monte de Sión al cual amó, y edificó su santuario a manera de eminencia. Salmos 76:2, 78, 68 y 69. El primer templo había sido erigido durante la época de mayor prosperidad en la historia de Israel. Vastos almacenes fueron construidos para contener los tesoros que con dicho propósito acumulara el rey David, y los planos para la edificación del templo fueron hechos por inspiración divina. Primero de Crónicas 28, 12 y 19. Salomón, el más sabio de los monarcas de Israel, completó la obra. Este templo resultó ser el edificio más soberbio que este mundo haya visto. No obstante, el Señor declaró por boca del profeta Ageo, refiriéndose al segundo templo: mayor será la gloria postrera de esta casa que la gloria anterior. Sacudiré todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré esta casa de gloria, dice Jehová de los ejércitos. Ageo 2, 9 y 7. Después de su destrucción por Nabucodonosor, el templo fue reconstruido unos 5 siglos antes del nacimiento de Cristo por un pueblo que tras largo cautiverio había vuelto a su país asolado y casi desierto. Había entonces en Israel algunos hombres muy ancianos que habían visto la gloria del templo de Salomón y que lloraban al ver el templo nuevo que parecía tan inferior al anterior. El sentimiento que dominaba entre el pueblo nos es fielmente descrito por el profeta cuando dice: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su primera gloria? ¿Y cuál ahora la veis? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos?
Ageo 2:3, Esdras 3:12. Entonces fue dada la promesa de que la gloria del segundo templo sería mayor que la del primero. Pero el segundo templo no igualó al primero en magnificencia, ni fue santificado por las señales visibles de la presencia divina con que lo fuera el templo de Salomón, ni hubo tampoco manifestaciones de poder sobrenatural que dieran realce a su dedicación. Ninguna nube de gloria cubrió al santuario que acababa de ser erigido. No hubo fuego que descendiera del cielo para consumir el sacrificio sobre el altar. La manifestación divina no se encontraba ya entre los querubines en el lugar santísimo. Ya no estaban allí el arca del testimonio, ni el propiciatorio, ni las tablas de la ley. Ninguna voz del cielo se dejaba oír para revelar la voluntad del Señor al sacerdote que preguntaba por ella. Durante varios siglos los judíos se habían esforzado para probar cómo y dónde se había cumplido la promesa que Dios había dado por Ageo. Pero el orgullo y la incredulidad habían cegado su mente de tal modo que no comprendían el verdadero significado de las palabras del profeta. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado por la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la divinidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne. Cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados, se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones, que entraba en su templo. Por la presencia de Cristo y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero. Pero Israel tuvo en poco el anunciado don del cielo, y con el humilde maestro que salió aquel día por la puerta de oro, la gloria había abandonado el templo para siempre. Así se cumplieron las palabras del Señor que dijo: He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Mateo 23:38.